Señores, Leopoldo Moro con nosotros. Creo que explica muy bien este emprendimiento, esta decisión de llevar adelante el juicio político a la Corte Suprema, que es de las cosas más importantes de verdad que ha hecho este gobierno. Bienvenido, Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿compartís? Es una de las cosas, tal vez la más importante que encaró este gobierno. Mira, yo no quiero ser grandilocuente, pero creo que esto se encamina a ser un juicio histórico. Paradójicamente, o no tanto, precisamente cuando empezamos a transitar en este 2023 40 años de democracia. Una democracia, Pablo, que como vos recordarás también arrancó con un juicio histórico. De otra naturaleza, porque estábamos frente a delitos aberrantes. Es incomparable en ese sentido. Pero me parece que este juicio, independientemente de la suerte que corra en la votación final en diputados, va a poner sobre la mesa, va a permitir que la sociedad se asome a un espacio institucional que en general se mueve en la clandestinidad, en la oscuridad, en el anonimato, como es el caso del Poder Judicial. Y creo que va a haber revelaciones que van a servir mucho para que argentinos y argentinas que repudian a la justicia porque es un mal servicio que se le presta a la ciudadanía, pero no tienen muy en claro cómo funciona una mafia judicial que pretende invadir otros espacios institucionales, adviertan que efectivamente lo que suceda con este juicio político va a tener mucha influencia en su vida cotidiana. Claro. Porque de hecho está teniéndola en este momento. Pero vos viste que hoy hay artículos que dicen, no, el juicio político a la Corte ha complicado las variables económicas, cuando en realidad la que tiene en sus manos las variables económicas es la Corte. Bueno, quedó claro con el apoyo del Círculo Rojo, que a través de unas 500 empresas o empresarios salieron a decir que el juicio de la Corte era un atropello a las instituciones, etc. Que no va a haber más inversiones. Vos sabés que nosotros hicimos un trabajo, que después lo vamos a mostrar seguramente en la comisión. A mí no me gusta mucho adelantar lo que vamos a hacer, pero de todas maneras tampoco es un secreto. Tomamos todos esos empresarios que firmaron esa solicitada en favor de la Corte. ¿Cuántos clientes de Rosenkrantz hay? Bueno, hay como mínimo 56. Ya sabía. Pero además hicimos un cruce muy interesante. Casi todos esos grupos empresarios, prácticamente todos, no todos, pero casi todos, han tenido causas varias en la Corte. Y todas fueron resueltas a favor de esos empresarios. No me digas. Exactamente. Rataz y tantos otros. Bueno, el caso más emblemático, más reciente, es la empresa Ledesma. Vos sabés que la Corte bicicleteó una definición para lograr la impunidad biológica de Carlos Blaquier en lo que es la represión que se llevó del 76 en adelante, que fue tremenda. Vos decís, en Ledesma. Los empresarios van a tener que explicar esto, porque ellos piden que no se toque una Corte que falló siempre a favor de ellos. Porque es su Corte. Claro. En la Argentina el problema que tenemos es que no hay una Corte Suprema para todos los argentinos. No, es una Corte de los poderosos. Tiene dueños. Sí. Los dueños son estos que firmaron la solicitada, las 500 empresas, Clarín, el grupo Clarín claramente, y tiene socios políticos que es Cambiemos. Sí. Por eso a mí me tiene muy preocupado. Yo creo que se viene una ola. Porque ni siquiera responden a Cambiemos. Son socios. Son socios, no, por supuesto. No responden a Cambiemos. No. Responden a gente más poderosa. Obviamente, no. Los dueños de la Corte no es Cambiemos. Cambiemos son socios menores de la Corte. Pero aún así me tiene muy preocupado, porque en estos días veo que están amenazando con represalias a través de fallos que según ellos van a estar dirigidos contra Cristina Kirchner en la causa UTESUR. ¿En serio? Y en otras causas, sí. ¿Pero cómo llegan esas versiones? Y lo están haciendo a través de los diarios. Los diarios te están anunciando, la Corte va a responder con fallos y las cámaras de casación. Y a mí se van a meter en un problema muy grave. Pero ¿sabes por qué me preocupa mucho? Porque está demostrado que la Corte le cuenta a los diarios por anticipado y a los de Cambiemos por anticipado los fallos que va a emitir. Está en los chats entre Robles y Alessandro. Robles, que para el gran público es un señor anónimo, es la mano derecha del presidente de la Corte. Ni siquiera es abogado. Principal operador político. Exacto, ni siquiera es abogado, y así todo tiene el cargo de director general del despacho de Rosati.
El tipo que llama a cualquiera que tiene algún problema con Rosati, llama a los periodistas que hablan mal de Rosati. Y se atribuye los fallos. En la conversación con D'Alessandro. Dice el fallo Robles. Claro, dice, decí que es el fallo Robles. Se atribuye los fallos. Qué demente. Es más, en el modo de circulación de los votos dentro de la Corte, vos sabés que votan por vocalía, el juez Peretraki en su época había establecido un mecanismo de modo tal de que no se conocieran por anticipado los votos y hubiera hermetismo absoluto. Bueno, ahora los votos hay que llevárselos a Robles, de las distintas vocalías. Y yo no sé si hasta no mete mano sin ser abogado. Por eso digo, se ha llegado a un proceso de degradación enorme. Por eso este juicio político es muy importante. Porque así como el Círculo Rojo salió a defender su corte, también hace 2 o 3 días, por supuesto, esto no tiene reflejo en los grandes medios de comunicación, miles de pequeñas y medianas empresas salieron a defender el juicio político respecto a la Corte, porque esas son las que nunca encuentran justicia en la Corte. Claro. Por eso tampoco hay 500 ciudadanos que aplaudan a la Corte por sus fallos laborales, porque los fallos laborales en general siempre para las empresas. Siempre han sido a favor de las empresas, sobre todo desde que entró Rosenkrantz a la Corte, sobre todo desde que entró Rosenkrantz a la Corte, que fue el que infeccionó con un pensamiento muy conservador a la Corte. Ahora, desde el punto de vista de los manejos y de los entuertos políticos, de las chanchadas políticas, ha sido muy nefasta la influencia de Rosati. Rosati ha tenido un papel muy negativo. Y que Rosati es un hombre que viene de la política. Claro, además, y tiene, se ve sus propias aspiraciones cesaristas, ¿no? Acá el único... Después, hoy tenemos una invitada que lo conoce muy bien, a Rosati desde hace muchos años, Patricia Izaza, que lo denunció por encubrimiento a un... Conozco el caso. Conoce el caso porque además se abrió para el juicio político. Conozco el caso y creo que la vamos a tener exponiendo la denuncia a la Corte el jueves que viene. Ah, bueno, la vamos a tener nosotros hoy acá. Pero ella lo calificó como un trepador político, un hombre despiadado, capaz de cualquier cosa con tal de adquirir poder. Y yo creo que llegó a la cumbre de todos sus sueños. Entonces, ¿qué no está dispuesto a hacer Rosati? ¿Qué no estaba dispuesto a hacer para llegar? Y lo que está dispuesto a hacer para permanecer. Bueno, precisamente es un salvaje. Hoy es un salvaje. Precisamente por ese riesgo y otras razones es que nosotros proponemos la remoción de Rosati, en este caso por mal desempeño. Eventualmente habrá que ver si no surge también algún delito en el desempeño, porque claramente lo de Robles, o sea, su mano derecha, es tráfico de influencias, claramente. Claramente. Estaba negociando 2 fallos de la Corte. En nombre de Rosati, no en nombre propio, porque él no es... Es la peor corrupción que puede tener un juez, que es no ser imparcial, sino arreglar con una de las partes. Pero absolutamente. ¿No? Por eso te digo que tiene una influencia nefasta. Además con una de las partes, con la parte que lo nombró, además, ¿no es cierto? Porque a él lo nombró Juntos por el Cambio. Nombró Macri. Por decreto, pero bueno. Bueno, no es una cuestión menor. El hecho de que los dos hayan aceptado ingresar por un decreto a la Corte fue el punto de partida de la degradación definitiva de la Corte. Tras Cartón inmediatamente vino el famoso fallo del 2x1, que también llena de vergüenza a la Corte, porque es un fallo que no solamente se dictó contra la conciencia moral de los argentinos, la historia de los argentinos, el derecho que los argentinos fuimos creando a través del juicio de la Junta. Los argentinos fuimos los que creamos la figura en el mundo de la desaparición forzada de personas, que no existían las legislaciones del mundo occidental. Bueno, pero además fue un fallo precisamente contra el derecho internacional, porque en la reforma constitucional del 94, la Argentina adhirió a los acuerdos internacionales, los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Por eso, además de millones de argentinos que salieron a las calles a repudiar el 2x1, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA expresamente repudió el fallo. Fue un fallo vergonzoso. Fue un fallo vergonzoso. Y hasta el día de hoy Rosenkrantz lo sostiene. ¿Cómo viste el ambiente en el primer día? Bueno, no ocurrió nada de lo que los pitonizos de la catástrofe anunciaban. No se vino abajo la democracia, las instituciones. Nadie mató a nadie. Nadie mató a nadie. Al contrario, yo te diría que fue asombrosamente una reunión civilizada, muy normal.
la comisión se constituyó. Cuando llegamos nosotros había ya algunos legisladores que nos llamó la atención de Juntos por el Cambio que estaban sentados sin especular con el quórum. ¿Te acordás que decían no van a entrar hasta que el Frente de Todos reúna el quórum? ¿Y por qué será que acá están tan prolijitos? Dije algunos, no todos. Es que yo creo que también entre ellos empezó a sembrarse la duda de si les convenía poner el cuerpo por la Corte, defender a la Corte. ¿Y por qué creo que está ocurriendo? Porque las pruebas van a ser muy contundentes, y ellos lo advierten. Por eso tienen pánico los dueños de la Corte, Clarín, los grandes empresarios. Tenían pánico al procedimiento. Ellos, te reitero, no quieren un procedimiento de cara a la sociedad, porque los saca del anonimato a ellos también. No, los desgasta. Como los está sacando. Sí. Bueno, como lo sacó por su propia torpeza la banda del Lago Escondido, digamos, la banda del Lago Escondido que precede a todo esto. No podemos pasarlo de largo. Lo del juicio a la Corte está precedido por la banda del Lago Escondido, que nos mostró una parte importante de la mafia judicial en cargos muy jerárquicos. Pero además, vos fijate que también tiene que ver con las conversaciones de D'Alessandro, puso de manifiesto muy claramente, no solamente que hay un grupo de bandidos que son jueces y fiscales que se prestan al delito de dádiva, viajando a lugares lujosos, en viajes en aviones lujosos, y una empresa que se los paga, sino que puso de manifiesto que están allí no solamente para favorecer esos grupos empresarios, sino también para proteger la impunidad de Macri, como la protegieron en la Cámara Federal, por ejemplo, diciendo, casi equiparando a los familiares de Lara San Juan con terrorismo. Porque dijeron, no, están bien espiados, porque ponían en riesgo la seguridad nacional. O sea, nos retrotraen a la doctrina de la seguridad nacional de la dictadura militar con un fallo judicial. Y bueno, porque no podían, estaba tan probado que los habían espiado que algo había que inventar. Y te voy a decir otra cosa más. En su afán de salvarlo a Macri, esa misma Cámara, que la Corte protege, porque no lleva adelante el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para que lo reemplacen, esa misma Cámara es la que provocó la aparición de los chats. Y yo interesante esto. Te voy a explicar por qué. A ver. En el afán de salvarlo a Macri, en el tema del espionaje, en otro fallo, acordate que dijeron, no, el espionaje fue responsabilidad de los cuentapropistas. El espionaje más grande de la historia democrática de la Argentina, de mayor profundidad, alcance. Y entonces eximieron a Macri, eximieron a Rivas, eximieron a Magdalani, y ahí cortaron. Y dejaron procesados al resto, a los que llaman perejiles, a los agentes. Entonces los que no fueron desprocesados dijeron así, ahora vamos a cargar nosotros con esa responsabilidad, te la vamos a devolver. Ahora sí hacemos cuenta propia. Claro, ¿y qué hicieron? Hicieron los de los chats. ¿Vos crees que por ahí viene la mano? No tengas duda, porque ¿quiénes son? Son los grupos de policías de la ciudad que Larreta le prestó a Macri para que se llevara adelante ese espionaje ilegal. Y se están tomando la revancha. Por eso los chats tienen tampoco es un operativo tan sofisticado. Algunos dicen, no eran grandes espías. Esto tampoco es gran espionaje, ¿eh? Ah, esto lo hace cualquiera. Ahora ya no tanto porque las compañías han tenido que imponer la obligación de datos biométricos para que vos puedas cambiar el SIM. Pero hasta hace una semana lo hacía tu hijo. Sí, claro. No tengas ninguna duda. Por eso. Pero por eso es que los chats están referidos a D'Alessandro y el área de seguridad. Porque es una venganza contra Santilli, contra D'Alessandro y contra Larreta, porque creen que no creen, la verdad, le largaron. Los largaron frío, sí. Los largaron frío. Y por eso, los objetivos, repetimos porque es importante, los objetivos de los chats son D'Alessandro, Larreta y Santilli. ¿Por qué? Porque eran los que manejaban la policía de la ciudad. Y estos eran policía de la ciudad, y algunos lo siguen siendo, que los enviaron a la AFI para cumplir esas tareas de espionaje ilegal porque no confiaban en los agentes de la AFI de carrera. Entonces, ¿qué publicaron en los chats? Cómo cobraba coimas D'Alessandro de las grúas de acarreo de autos de hace muchos años, cómo vinculaba a ese empresario con negocios directamente con Horacio, por Rodríguez Larreta. Por eso también le hicieron lo mismo a Santilli. ¿Por qué? Porque Santilli tuvo en su momento responsabilidad en el área de seguridad. Sí. Cuando lo echaron a... no me acuerdo, el
Bueno, después del escándalo de Ocampo. River. Martín Ocampo. Cuando lo Después- echan a Martín Ocampo queda Santilli. Incluso esta gente lo espió el propio Santilli en su momento. Sí. Entonces, en el afán de salvar a Macri, o tal vez Macri en el afán de salvarse él, no tuvo en cuenta la repercusión que esto iba a tener sobre el gobierno de la ciudad y sobre Larreta, dijeron, no, esto es espionaje hecho por cuentapropistas. Y los cuentapropistas dijeron, ¿nos soltaste la mano? Bueno, acá tenés la respuesta. O sea, vos decís que todo esto es un vuelto por la impunidad. Pero no tengas ninguna duda. Y esto te pasa cuando vos te movés en los sótanos con la mafia. Sí. Porque estos son los códigos mafiosos. Si vos armaste un grupo mafioso que está fuera del control del Estado, pero le diste todas las herramientas del Estado para espiar a medio mundo, organizaciones sociales, religiosas, presos, cablear cárceles, hacer seguimientos de periodistas, incluso periodistas que ideológicamente no están en la vereda de enfrente, Sí. como el caso de Alconada Mon, sí. Mon lo siguieron desde la salida de la casa hasta que entraba al diario, hasta que entraba. Si vos haces todo eso y después le decís, no, muchachos, carguen ustedes con esto, y bueno, los códigos de la mafia se vuelven en contra tuyo. Si vos primero usaste esos códigos a tu favor. Totalmente. La impunidad trae eso, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo sigue entonces? Empiezan las sesiones, la apertura a prueba, ¿cuándo se va a producir? Bueno, ahora el jueves que viene vamos a escuchar a los denunciantes. Hay Ok. 14 pedidos. A los denunciantes. Claro, hay 14 pedidos de juicio político. Yo digo mal la palabra denunciantes. Vamos a escuchar a los que han presentado pedido de juicio político, que no es solamente los legisladores del oficialismo. Hay 14 pedidos de juicio político. Eduardo Valdés va a exponer, por ejemplo. Sí, en representación del bloque del Frente de Todos, que hizo una de las presentaciones. Claro. Pero está también la de la coalición cívica contra Lorenzetti. Claro. Hay entidades privadas o organizaciones de la sociedad civil, particulares. En esas 14 presentaciones de pedido de juicio político hay 60 denuncias contenidas de todo tipo. Sí, impresionante. Tengo que cerrar, Leopoldo. Bueno, no y me el queda mucho más 9, tiempo. que es lo que te interesa, la pregunta que me hiciste, el 9, si se vota la admisibilidad, se abre el sumario de investigación y ahí empieza el periodo de pruebas. Esa parte va a ser muy picante. Muy picante. Va a ser interesante. Sí, muy interesante. Y una de las personas que hace una presentación contra la Corte que fue admitida es Patricia Izaza, que es denunciante de Horacio Rosati, en particular, lo acusa de un delito gravísimo, y nos lo va a contar ahora en un ratito, después de la pausa, y ahora lo despedimos a Leopoldo, y después está Patricia Izaza, que es una de las que presentó una denuncia contra la Corte Suprema. Leopoldo, gracias, interesantísimo y por supuesto apasionante, y vamos a tener unos días de cosas muy importantes. Tiene que mantenerse unido al Frente de Todos, ¿eh? No, pero por supuesto, además hay que mantenerse unidos, firmes. Sabíamos que íbamos a ser objeto de muchos ataques personales, institucionales y políticos, y además hay que mantenerse muy serio, porque este tema es muy serio. Gracias, Leopoldo, muy amable, ¿eh? Gracias.